¿Te has preguntado alguna vez si tus olivos están bien o mal abonados? ¿Crees que muchos de los problemas que estás teniendo en tu finca son debido a una mala planificación del abonado? ¿Cómo puede el análisis foliar del olivo ayudarte a planificar adecuadamente la gestión del abono del olivo? Una de las peores cosas que pueden pasar en cualquier negocio, incluimos en este caso el campo y el olivar, es no saber por qué ocurren ciertas cosas. Quizás te suene familiar alguna de estas situaciones. El olivo no crece bien, el olivo tiene un color amarillento, no tiene un verde intenso, el olivo no produce lo que debería o lo que consideras que debería de producir, o quizás el olivo cuando llegue la hora de la floración y del cuaje de la flor no cuaja la flor que debería porque parece como que le falta fuerza. Pues bien, son muchos los parámetros y las actuaciones que entran en juego a la hora de determinar el éxito productivo de una plantación de olivos. Sin embargo, el abonado es uno de los 3 pilares fundamentales que hay que tener en cuenta a la hora de conseguir una finca productiva y rentable. Por eso, en este vídeo vamos a ver cómo y cuándo realizar un análisis foliar para que nos pueda ayudar a establecer un buen plan de abonado, y vamos a ver cuáles son los valores críticos que debemos tener en hoja para tener una plantación sana, productiva y rentable. ¿Para qué sirve un análisis foliar? Pues bien, el análisis foliar nos da los valores de los determinados nutrientes referenciados a una escala de referencia. Es decir, imaginemos, tenemos el nitrógeno en 1.7 y ese 1.7% no significa nada por sí mismo, pero si lo comparamos con un valor de referencia que nos determina cuáles son los valores deficientes, normales o excesivos, pues podemos ver si ese valor está bien o mal en la hoja. De esta manera podemos determinar si una planta tiene o no tiene un determinado déficit nutritivo de algún elemento para poderlo corregir, o por el contrario, si nos hemos pasado en el abonado de algún elemento, y de esta manera pues lo podemos corregir para la próxima ocasión disminuyendo su dosis en el abono. Otra parte importante de la utilidad de los análisis foliares es que nos permiten evaluar si la situación de este año es mejor, peor o igual que la del año anterior. De esta manera podemos ver si el plan de abonado que nosotros hemos establecido para nuestra finca es el adecuado o por el contrario no es el adecuado. De esta manera el análisis foliar lo que nos ayuda es básicamente a saber cuál es el estado nutritivo de nuestra finca, de nuestra plantación, para saber si estamos haciendo las cosas bien, mal o regular, y saber de esta manera en qué elementos nutritivos nos tenemos que centrar para conseguir corregir esa situación. ¿Cuándo es el mejor momento para realizar un análisis foliar en el olivar? Pues bien, hay 2 momentos críticos. El primero es el 15 de julio como fecha estándar, es decir, durante la segunda quincena de julio es el mejor momento para realizar el análisis foliar anual, es decir, es un análisis que realizamos todos los años y que nos permite comparar los valores nutricionales de este año en el que estamos con los años anteriores, y de esta manera saber si estamos haciendo las cosas bien o debemos de mejorar algo en el plan de abonado de nuestro olivar hasta que consigamos algo sistematizable y más o menos adecuado a la finca que tenemos. Y luego en cualquier otro momento, siempre y cuando observemos algún tipo de problema en el olivar, es decir, no vemos que la flor no está saliendo con fuerza, quizá no está brotando de forma buena, si no tiene fuerza en los crecimientos, se ve que la trama no es gorda y es más bien cortita y reducida. Entonces, cuando vemos alguna cosa extraña o el color no es el adecuado, cuando vemos algunas cosas extrañas, normalmente hacemos el análisis foliar para saber qué es lo que está ocurriendo. En el caso de hacerlo el día 15 de julio, los parámetros del análisis foliar se van a referenciar a una tabla, es decir, 1.4 ya sería deficiente de nitrógeno, o 1.7 o 1.8 sería ya valores altos de nitrógeno. Sin embargo, cuando lo hagamos en otros momentos del año, se va a hacer a través de una metodología que se llama metodología DRIS, que va comparando nutrientes con nutrientes porque no hay tablas específicas para otros momentos del año. Sin embargo, lo importante es conocer que el 15 de julio es un buen momento para hacer el análisis foliar anual del olivar, y el resto del año lo podemos hacer sin ningún problema si vemos que hay algún problema o puede haber algún problema nutricional en la finca. ¿Cómo hay que hacer un análisis foliar? Pues bien, justo en este vídeo te explico de una forma práctica cómo hay que hacerlo. Para tomar una muestra de hoja, lo primero que tenemos que identificar cuál es el tallo nuevo. ¿Cómo se identifica el tallo nuevo? Por 2 razones. Una, el color. Estamos viendo que es un color verde más clarito. La hoja se ve que está más tiernecita, que es hoja más nueva.
y vemos que la hoja del año pasado, la última hoja es más pequeña. Si comparamos esta hoja, que es la primera de este año, con esta hoja, que es la última del año pasado, vemos que es la mitad, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que buscar hojas que tengan aproximadamente de 3 a 4 meses. Entonces, si nosotros hacemos una muestra foliar en marzo, por ejemplo, pues nos tendremos que ir a las últimas del año pasado. O si lo hacemos en julio, que es cuando se debe de hacer, nos tenemos que ir, este es el primer par de hojas de este año nuevo, pues nos tenemos que ir al segundo y tercer par de hojas, en este caso, ¿vale? Que son hojas que tendrán por unos 3 meses. Entonces cogemos, la hoja se coge siempre con el peciolo, ¿vale? Entonces cortamos aquí y va la hoja con el peciolo, ¿vale? Se coge unos 150 hojas, se coge de cada olivo, se puede coger 4 muestras, una de cada orientación norte, sur, este y oeste, y siempre más o menos a la altura de los ojos, a la altura de la garganta, más o menos, ¿vale? Entonces se cogen 150 hojas y hay que coger siempre el par de hojas. Es decir, en este caso cogí una hoja, pues tengo que coger la hoja de al lado, ¿vale? Se coge el par de hojas y ya está, y vas a otro, le das la vuelta al olivo, coge otro y así vas sumando olivo de forma, pues lo puedes hacer sistemático, lo puedes hacer aleatorio, hasta que llega a las 150 hojas. Y luego lo que hay que hacer básicamente es intentar reservarlo en un lugar lo más frío, mandarlo lo antes posible al laboratorio y en lugar de meterlo en bolsa de plástico, que también se puede hacer, lo suyo es un sobre de papel. Entonces, con eso es suficiente. Y cuando yo tenga el análisis foliar, ¿cómo sé si los valores están bien, están altos o están bajos? Pues bien, en esta tabla que tienes también en el artículo, te muestro cuáles son los valores de referencia para el mes de julio. Esto es muy importante entenderlo porque esto, aunque nos puede orientar en el resto del año, pero no es algo que podamos tener ciertamente de referencia para momentos que no sean el mes de julio. Por tanto, en esta tabla, por ejemplo, como puedes ver, los niveles adecuados de nitrógeno están entre 1.5 y 1.8, ¿vale? Los niveles tóxicos o más o menos excesivos están por encima de 1.8, ¿vale? Y los deficientes están por debajo de 1.4. Esto sirve básicamente para que en el mes de julio sepas si de nitrógeno está bien, si de fósforo está bien, si los parámetros son correctos, pero luego fuera del mes de julio solo te va a servir como una referencia. Para ello, para que fuera del mes de julio puedas tener una referencia mejor, vamos a tener que utilizar la metodología que solo hace los laboratorios directamente, la metodología DRIS de cálculo de la analítica. Y por último, recuerda una cosa, los datos son la base del éxito. Para saber si estamos abonando bien o mal, tenemos que tener datos que nos digan si la planta está bien, si está mal, si nos hemos pasado de algún nutriente, si no hemos llegado, de tal manera que podamos optimizar los recursos, que podamos tener a la planta perfectamente equilibrada, porque eso nos va a permitir producir de la manera más barata posible, de la manera más saludable posible y de la manera más económicamente viable posible. Así que recuerda, los datos son una gran parte del éxito.